Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 12. Primera a los Corintios, vamos a estar viendo del capítulo 10 varios versículos, pero quiero empezar ahora sí que por el final. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 12. La palabra del Señor dice así en este versículo: por tanto, ese por tanto es una expresión a manera de conclusión, ¿verdad? Eso quiere decir que Pablo viene hablando de un asunto y aquí es el punto de conclusión. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermano, este pasaje nos advierte con un mensaje muy poderoso, hermano. Es una palabra, una expresión muy poderosa. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hermano, es muy claro, aunque vamos ahorita a hablar varias cosas muy importantes, pero es muy claro. Lo que está diciendo Pablo es: mira, tú ya eres cristiano, tú ya eres salvo. No le está hablando a inconversos, no le está hablando a paganos, no le está hablando a gente que necesita conocer a Jesús. Le está hablando a la iglesia de Corinto, la santa y bendita iglesia de Corinto. El caminar cristiano, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dentro de la carrera del cristiano está la santificación y la consagración. Eso es lo que sigue. En eso estamos, hermano. Eso es en lo que nos encontramos ahora. ¿Cuál es la razón de congregarnos? Santificarnos. ¿Cuál es la razón de leer la Biblia? Consagrarnos. ¿Cuál es la razón de servirnos los unos a los otros? Santificarnos. ¿Cuál es la razón de salir a predicar el evangelio? Consagrarnos. Toda la vida de la iglesia tiene que ver con estas dos palabras que están unificadas de alguna manera. ¿Y sabes cuál es el mayor, o uno, no quiero decir que el mayor, pero uno de los grandes peligros que golpean la santidad de la iglesia? El exceso de confianza. La excesiva confianza del cristiano. Aunque tú no lo creas, lo que está hablando Pablo está hablando de santidad. Este pasaje que vamos a estudiar, capítulo 10, versículo 1 al 12, lo que está hablando es de santidad. Y él lo está haciendo, o lo va a hacer, poniendo atención en aquello que le golpea, que le roba o que pone en riesgo este proceso o este llamado a la santidad de la iglesia. Y lo va a hacer desde algo que yo le he llamado la excesiva confianza del cristiano. Entonces, somos ya salvos. Hemos sido alcanzados a través del sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos ha traído al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos trajo? La palabra dice que Efesios capítulo 1, que fuimos alcanzados desde el principio de los tiempos, llamados y escogidos por la voluntad de Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, somos salvos para adorar a Dios y para servirle. Fuimos justificados y redimidos para ser ahora vasos en sus manos para su gloria y para la bendición de las demás personas. Y si somos sus vasos, entonces, hermano, somos llamados a ser un vaso consagrado para Dios, santificado para Dios. Y es un gran riesgo, hermano, pensar que ya somos santos, ya somos consagrados, ya somos llamados al servicio al Señor. Y es un grave peligro y un riesgo pensar que esto es solamente hipotético o que esto es solamente a nivel subjetivo y que ahora podemos pensar que somos salvos y santos, pero que podemos seguir viviendo nuestra vida de manera inmune a todos los peligros que hay alrededor del cristiano, hermano. ¿Cuál es el objetivo de Satanás, de la carne, del pecado?
hacer que este vaso de santidad, este vaso de consagración, no sirva para el propósito para el cual ha sido llamado. El hermano Otto, decía en algunas ocasiones, le escuché decir que cuando Satanás no puede impedir que lleguemos a Cristo, nos deja pasar y nos empuja. El asunto es, si no te puedes caer antes de venir a Cristo, entonces una vez que ya estás en Cristo, vive tu cristianismo caído. ¿Ves la diferencia? Podemos ser cristianos, pero vivir derrotados. Y eso es lo que está hablándoles Pablo en este pasaje. Hay una trampa de Satanás para que tú no vivas tu cristianismo de manera santa, sino que lo vivas como se te ocurra, como se te pegue la gana. Y Pablo dice, eso no está bien. ¿Sabes cuál era un problema de los corintios? Que había demasiada soberbia en sus vidas. Había demasiada altivez. Había demasiada petulancia en la vida de los corintios. Proverbios capítulo 16, 18 dice: la soberbia precede a la caída. La soberbia precede a la caída. Lo que está diciendo el proverbista es que el orgullo en el corazón del hombre, tarde o temprano va a hacer que el hombre caiga. Y es algo que Pablo dice, evítalo. Pelea para que eso no ocurra. ¿Qué significa entonces? Que ya somos cristianos, ya estamos en el camino del Señor y podemos ser descalificados. Ahora, entiende bien, no estamos hablando aquí de salvación. No estamos hablando aquí de salvación. Estamos hablando en el sentido de ser inútiles para el Señor. ¿Cómo sé que no estamos hablando de salvación? Número uno, porque Pablo le está hablando a los corintios y los corintios son una iglesia cristiana. Y nunca le está hablando de que pueden perder su salvación, porque eso sería ir en contra de toda la teología que Pablo predica. ¿Cómo lo sé? Porque cuando el Señor en el libro de Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Y Egipto es figura de la muerte, es figura del pecado, es figura de la perdición, es figura de la esclavitud que teníamos antes en la carne y en el pecado, estar bajo el influjo de Satanás. Eso es Egipto. Y cuando el Señor libera con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, lo liberó para que nunca volvieran a estar en manos de los egipcios. Hermano, nunca más vuelves a ver a los israelitas, nunca más, bajo el yugo egipcio. Hubo algunas incursiones de los egipcios décadas después, siglos después, pero nunca prosperaron. El Señor los liberó de Egipto para nunca volver a ser esclavos de Egipto. Por eso es que Él cierra el Mar Rojo. Cuando Él cierra el Mar Rojo, fue una señal clara de que nunca volverían a regresar a ese estado tan terrible de esclavitud. No obstante, ahora en el desierto hay peligros. Ahora en el desierto hay ciertos ataques. Y la palabra dice que la mayoría de los que estuvieron en el desierto quedaron postrados en el desierto. ¿A qué lo llamó el Señor al desierto? La palabra dice que Moisés le dijo a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que le hagan fiesta al Señor y le adoremos. ¿A qué fueron al desierto? A adorar. La palabra dice que nosotros fuimos salvados de nuestros delitos y pecados, escogidos por el Señor. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y una vez que salieron a adorar al Señor en el desierto, el Señor les pidió que hicieran un templo o un tabernáculo y que le sirvieran de todo corazón. Entonces, ¿a qué salieron al desierto? A adorar y a servir. ¿Para qué fuiste tú rescatado del pecado? ¿Para qué fuiste tú rescatado de la vida antigua? Para adorar a Dios y para servirle con todo tu corazón. Eso significa que fuimos rescatados del pecado para ser consagrados para el Señor.
Nunca más regresaremos a la esclavitud del pecado si realmente has sido salvado. Nunca más regresarás a la esclavitud del pecado, pero puedes quedar inutilizado en la vida de servicio a Dios. Por eso es que tú ves miles y miles de cristianos que fueron sinceros en su conversión, que fueron salvados, pero no hacen nada para el Señor. No sirven a Dios, ni en la iglesia, ni en su casa, ni en la calle, ni en su trabajo. No sirven a Dios. No adoran a Dios. Y están viviendo un cristianismo egoísta, un cristianismo soberbio. Y tarde o temprano pueden terminar en un estado de frustración terrible. Cristianos que se están congregando y viven frustrados todo el tiempo porque no adoran y no sirven. En otras palabras, quieren seguir viviendo su vida. ¿Y sabes en qué se convierten? En lo que yo le he llamado cristianos murciélago. Porque un cristiano murciélago ni es pájaro ni es rata. Antes éramos ratas, comiendo la basura, viviendo en el estiércol. Ahora Dios nos ha llamado a ser águilas, volar en las alturas, mirar hacia el sol de justicia que es Cristo Jesús, cambiar, renovarnos constantemente. Pero de repente hay situaciones como las que vamos a estudiar ahora que nos hacen murciélago. No podemos volar grandes alturas, no podemos cambiar el plumaje porque queremos seguir siendo como ratas. Anhelamos todavía ser ratas, pero tampoco podemos ser ratas porque hay algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo que nos dice: no eres más de ese lugar. Entonces Pablo no está hablando de la pérdida de salvación. Pablo no está hablando de la pérdida de salvación en estos pasajes, sino de ser descalificado para servir a Dios debido al abuso de nuestra libertad o al exceso de confianza, hermano. En otras palabras, esto podríamos llamarle también el abuso de la gracia. El abuso de la gracia. Los corintios estaban luchando, hermano, con su autodisciplina y su autocontrol. Era un llamado que el Pablo le estaba haciendo para que ellos lucharan en estas dos cosas tan importantes: disciplina y autocontrol. ¿Por qué? Porque los corintios eran muy vulnerables a la idolatría, a la inmoralidad y a otra clase de tentaciones. Pablo sabe que viven en Corinto, una ciudad cosmopolita, una ciudad de puerto, donde llega gente de muchos lados y que hay muchas tentaciones, y que todo eso los puede llevar a pelear, luchar por tener disciplina espiritual. Y para ayudarles a entender que ellos necesitan autodisciplina y autocontrol, va a usar al pueblo de Israel como modelo. Va a usar el Antiguo Testamento, hermano, va a usar la ley, algunos pasajes muy específicamente de Éxodo y de Números, para tomar enseñanza, una didáctica que les modele a los corintios los peligros en los que ellos se encuentran si no ponen atención. Por eso les dice: quien cree estar firme, mire no caiga, porque esto es lo que tú tienes a tu alrededor. Entonces el ejemplo de Israel va a ilustrar cómo una generación entera puede ser descalificada de su consagración, de su servicio a Dios, por abusar de su libertad, por abusar de la gracia y no entender el llamado que tenemos a servir al Señor. Hermano, qué terrible. El pueblo de Israel fueron liberados. Mira lo que dice el versículo 1 de Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos, esa expresión es muy importante, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, una vez más, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Quiero que notes todos, como diciendo: no hay excusa.
Todos fueron salvos de Egipto. Todos fueron rescatados de Egipto. Pon atención. La sangre del cordero fue puesta sobre todos cuando salieron después de la 10ª plaga que mató a los primogénitos. Todos comieron del cordero de la Pascua. Todos fueron rescatados de los egipcios cuando fueron perseguidos. Todos cruzaron el mar. Todos vieron la destrucción de sus enemigos. Todos llegaron a Elim y fueron satisfechos de su sed. Todos comieron del maná del cielo que bajaba todos los días para que no les faltara alimento. Todos estuvieron bajo la nube que les daba frescura cuando se sentían cansados. Todos estuvieron bajo la columna de fuego que les daba calor cuando se sentían desabrigados. Todos fueron salvos. No está hablando, señores, de que se puede perder la salvación. Está hablando de todos los beneficios que la salvación otorga. Es todo lo contrario. Es más, para que quede más claro todavía, el apóstol Pablo usa como figura y dice: todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Hay un bautizo. ¿Y sabes qué significa el bautizo? La iglesia de Corintios sabe perfectamente, porque es una iglesia que tiene enseñanza, que el bautizo significa el sello de identidad como pueblo de Dios o como iglesia de Cristo. Así que usa esa palabra Pablo para decir, ellos estaban bien identificados como pueblo de Dios, bajo la nube y bajo el mar. Algunos, hermano, han tratado de llevar más lejos este pasaje, llevarlo un poquito más lejos en su interpretación espiritual, y han dicho que esto puede ser el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Bautizados en agua y bautizados por el Espíritu Santo, todos. Bajo esa interpretación, bajo esa lupa, entonces, todos son bautizados en agua y todos son bautizados en Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece? No está hablando de un pueblo que no conoce a Dios, que ignora a Dios, que no ve su poder, que no conoce sus prodigios, que no está identificado. ¿El maná qué significa? Palabra. Y recibían maná. El maná que simboliza a Cristo, el pan que vino del cielo. Así que tienen a Cristo. Todos. Y todavía para rematar dice, y todos bebían de la misma agua espiritual. ¿Sabes qué le dijo Jesús a la samaritana? El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás, porque saltarán de su interior ríos de agua viva para vida eterna. Entonces, hermano, bajo esa luz que está diciendo, el que bebe de esta agua tiene vida eterna. Entonces no está hablando de perder la salvación, le está hablando a los salvos. Y todavía pone el sello, ¿cómo se dice? El broche de oro. Y la roca que los acompañaba todo el tiempo era Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque la roca estaba ahí siempre. Ellos se movían 20 kilómetros y la roca estaba ahí. Se movían otros 15 kilómetros y la roca estaba ahí. Porque la roca era Emmanuel, la promesa que le dio a la iglesia era la promesa que tuvo la iglesia del desierto. Y estaré con vosotros todos los días. Entonces, ¿no es esto una iglesia? No es una figura, no, Pablo está usando una figura perfecta y clara para decir lo que pasó ahí era una iglesia. Esa era la iglesia del pastor Moisés. Tenían un buen ministro. Bueno, pues Pablo les dice, esos son ustedes, Corintios. Tienen pastores, tienen ministros, tienen palabra, tienen doctrina, están bautizados, tienen el maná, por eso les habla de la Santa Cena, porque ellos entienden lo que significa el pan del cielo. Porque aunque ustedes son como todos estos, o mejor dicho, como esta iglesia en el desierto, ustedes necesitan poner cuidado. Mi hermano, ¿qué te parece? ¿No te parece que esto ya solo conecta el versículo 1 al 5 con el versículo 12? Si esta iglesia del desierto tenía todo esto,
no necesitas la advertencia de ten cuidado para que no caigas. ¿Cómo si tiene todo eso? Pues al revés, precisamente porque tienes todo eso, es a donde más van a tirar. Es a donde más van a apuntar, donde más Satanás y sus demonios van a apuntar, a quien más van a querer derribar. Por eso tienes que poner cuidado y ser consciente de los abusos de tu libertad, de esta libertad. Hermano, estas cosas que ya enumeré es todo lo que la libertad le dio al pueblo de Israel. La libertad de Dios al pueblo de Israel los llevó al desierto a hacer fiesta. La libertad les dio el beneficio y la bendición de sentir a Cristo, de vivir a Cristo, de adorar al Señor. Les dio todo eso. Pero ahora viene el apóstol Pablo a los Corintios y les dice: pongan cuidado, porque tenían todo eso allá en la iglesia del desierto. Pero también hubo peligros como la idolatría, la inmoralidad, la queja y la murmuración. 4 cosas. Trampas que hicieron caer al pueblo de Israel en el desierto y trampas que están latentes dentro de la iglesia para hacer caer a la iglesia, no nada más a la de Corintios, sino también a la de hoy. Trampas que en la historia de Israel provocaron que la mayoría, así dice, la mayoría de los que salieron de Egipto quedaran postrados y frustrados por no poder servir a Dios como el Señor les pidió, por no tener humildad, por no tener autocontrol. Los errores entonces de Israel, dice el versículo 6, son ejemplo para nosotros. Son ejemplo para nosotros. Pablo dice: ¡hey! Aprende de esa experiencia. Aprende, no seas como los pubertos que dicen: quiero aprender en mi propia cabeza. No, aprende de los errores de otros. Tú tendrás tus propias equivocaciones, pero aprende de las equivocaciones de otros. Eso es sabiduría. Sé humilde. Ten disciplina. Sé obediente. Israel se convierte entonces en un ejemplo para nosotros, el pueblo de Dios. Se convierte en un ejemplo de un pueblo que fue hecho libre con mano poderosa, pero que no disfrutó su libertad. Hermano, Dios quiere que disfrutes tu libertad. Fue identificado por el apóstol Pablo como un pueblo que fue sostenido y que fue guiado, pero que desaprovechó esa libertad tan maravillosa por terminar codiciando cosas malas. El problema de donde nace todo, y voy a hablar rápido de esto, está en la codicia. Es lo que dice el versículo 6. Sucedieron como ejemplo para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia, hermano? Mira, la codicia sencillamente es desear con mucha fuerza algo. Eso es codicia. Desear con muchas fuerzas, con muchas ganas, algo. No está mal querer tener un vaso para tomar agua, pero la codicia es cuando hay algo que te mueve de manera desesperada. Mira, hermano, me pueden dar agua en este vaso o en una taza, pero si yo de manera desesperada digo: es que quiero que sea en ese vaso que acabo de ver en tal tienda, en ese vaso, eso es codicia. Eso es codicia. Entonces Pablo dice: ¿saben dónde está la raíz de todos sus problemas? En que codician. Tienen un deseo excesivo de cosas que no valen la pena. Lo único que deberíamos de codiciar, hermano, es ver el rostro de Cristo. Lo único que, y estoy hablando del término de codicia en un término positivo, es decir, desear vehementemente con todas nuestras fuerzas ver su rostro, servirle, hacer su voluntad. Israel entonces no disfrutó su libertad. Una codicia malsana resultó en que quedaran descalificados y perdieran la oportunidad de disfrutar plenamente su posición como iglesia de Dios. No debemos de codiciar ni siquiera cosas que parecen buenas. La razón, hermano, detrás de la codicia, según el versículo 6, es que Israel fue, pon atención, lo vuelvo a repetir,
descalificado, no para ser salvo, sino para servirle al Señor. Hermano, dice un dicho que si no venimos a este mundo a servir, no servimos para vivir. Entonces, hermano, y no estoy hablando de un servicio humanista, estoy hablando de un servicio en términos de ser consagrados para Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para que esta codicia malsana no se convierta en un factor que nos lleve al pecado? Número uno, hermano, disciplina y autocontrol. Y la disciplina y el autocontrol no van a venir a menos, número uno, que conozcamos la palabra de Dios, y número dos, que sepamos que estamos en lucha contra nosotros mismos. Regresa tantito al capítulo 9, solo unos versículos. Mira lo que dice el versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermano, muchos han interpretado una vez más que Pablo está hablando de que él puede perder la salvación. No es cierto, hermano. El pasaje, el capítulo 9, no está hablando de perder la salvación, no está hablando de la redención, no está hablando de la expiación. ¿Sabes de qué está hablando el capítulo 9? De predicar el evangelio, de ir y llevar el evangelio a otros, de servir al Señor. De eso está hablando. Pablo viene hablando de cómo él es apóstol, de cómo él es ministro y de cómo él ha sido enviado a servir y predicar el evangelio, y cómo eso es algo que él disfruta, algo que lo apasiona, algo que lo desvive, y que él tiene un celo tremendo por hablar de Cristo al que no conoce del Señor, pero que tiene luchas en su carne, en su cuerpo, en su vida, y él sabe que tiene disciplina. Lo que está diciendo es: mira, hermano, a veces no tengo ganas de predicar, porque hay situaciones, hermano, de uno dice: necesito ayuda. Necesito la ayuda del Señor, porque hoy no me siento lo suficiente. Sí, nunca deberíamos sentirnos suficientes, pero hay momentos donde uno dice: soy una basura, una cucaracha, y hoy más que nunca mi cabeza y mi corazón no quieren estar aquí parados hablando de Dios. Pero Pablo dice: pero voy a golpear mi cuerpo, porque hay momentos donde mi carne me dice: mira, ahí hay una muchacha, está guapa, de repente y acepta ser tu novia. ¿Qué importa que sea inconversa? ¿Qué importa que sea pagana? Y entonces Pablo dice: y cuando veo eso, yo digo, tengo que golpear mi cuerpo y decir: no, tú eres para Cristo, tú eres consagrado al Señor. De repente me dan ganas de robar de la caja de mi negocio o del negocio del patrón, pero me doy cuenta que eso no honra a Dios, y entonces digo: tengo que golpear mi cuerpo y someter mi carne de esta tentación. Entonces, hermano, la consagración es un acto donde Dios está con nosotros. Él es Emmanuel, pero donde nosotros sí tenemos que pelear con su ayuda, con su fuerza, con su aliento, pero al fin es nuestra batalla. Si no, Pablo no diría: golpeo mi cuerpo. Ahora, ese golpeo mi cuerpo es metafórico. Lo que él está diciendo es: echo mano del Espíritu Santo, tengo comunión con Dios, recuerdo las promesas del Señor para autodisciplinar mi carne, que quiere hacer lo que no es correcto. Entonces, golpear el cuerpo implica controlar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros apetitos, ejercer autocontrol sobre nuestras inclinaciones carnales. De otra manera, ¿sabes qué va a prevalecer en tu mente y en tu alma? La desobediencia, el descontrol y el desorden. Si tú y yo no sometemos nuestra vida de manera consciente al Señor, lo que va a prevalecer en tu vida es la desobediencia, el descontrol y el desorden. Caos, en otras palabras, un caos. El permitir que nuestras pasiones y deseos descontrolados nos dominen nos van a conducir a la inutilidad y a la descalificación en el servicio a Dios. Hermano, es una bendición servir a Dios.
Hacer algo, lo más mínimo, hermano, así sea poner el tapete de bienvenida, que por cierto no tenemos, ¿verdad? Pero si tuviéramos un tapete que dijera bienvenidos a la puerta de la iglesia, solo poner ese tapete, sacudirlo y ponerlo, sería un privilegio. Un privilegio. Pero a veces pensamos que lo que podemos hacer para el Señor, pensamos que es un derecho. Y no, hermano, aquí no tenemos derecho, hermano. Fuimos salvados por misericordia. Eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel, que no fueron rescatados por derecho, fueron rescatados de Egipto como un privilegio. Cuando somos descontrolados, desobedientes y desordenados, nos termina dominando el pecado y pensamos que es un derecho estar en la iglesia. Pensamos que es un derecho servir en la iglesia. Pensamos que es un derecho venir a un congreso o a unas conferencias o a un retiro y no lo vemos como un privilegio. La enseñanza es muy clara, hermano. Mantengamos el control. Ayudados por la palabra de Dios, por la oración. Y pidamos al Señor ayuda para que podamos mantener a raya nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros egoísmos. Dejemos que el Espíritu Santo nos dirija, hermano. No estemos peleando, no estemos dando coces contra el aguijón de nuestra carne. Mejor dejemos que el Espíritu Santo a través de su palabra nos diga y no hagamos duro nuestro corazón, hermano. Elijamos el autocontrol, no la codicia de nuestros propios deseos, no la codicia de lo que nosotros pensamos o queremos. Si cedemos, hermano, esos malos deseos que nuestra codicia nos inclina, entonces, hermano, nos van a controlar nuestras emociones y nos vamos a hacer inútiles. Y yo puedo decirte algo, ninguno aquí es inútil a los ojos de Dios. El pueblo de Israel codició, no aceptó entregarse una vida espiritual para poder tener obediencia, autocontrol y disciplina. No. Codició. Y esa codicia de sus propios apetitos los llevó al pecado y a la desgracia. 4 cosas, hermano, que rápidamente quiero mencionarte. 4 cosas y lo voy a mencionar del más grave, del más escandaloso, el más aparatoso al más sutil, pero todos son igual de peligrosos y destructivos. Número 1, hermano, capítulo 10, versículo 7. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se levantó, se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Israel cayó en idolatría. Pon atención. Pon atención aquí. Porque muchos pensamos que idolatría, eso es asunto de allá, del catolicismo romano. Pero Israel cayó en idolatría. Nosotros también podemos caer en idolatría. ¿Por qué le habla de idolatría Pablo a los Corintios? Porque eso es una realidad para la iglesia. El pueblo de Israel era un espejo de lo que estaba ocurriendo en Corinto. La sociedad en Corinto, hermano, estaba inundada de ídolos. La idolatría era casi omnipresente en la ciudad de Corinto. Sin embargo, los cristianos en Corinto, ¿sabes cómo se consideraban a sí mismos? Como cristianos maduros, donde ya habían superado eso de las idolatrías. Sin embargo, aunque ya habían superado eso de las idolatrías a objetos de piedra o de madera, estaban llenos de arrogancia, estaban llenos de altivez, se sentían muy orgullosos de su riqueza teológica, estaban llenos de arrogancia porque tenían bautismos cada mes había salvos, cada mes había nuevos congregantes, celebraban la Santa Cena, tenían dones espirituales. Sin embargo, hermano, cuando Pablo les dice tengan cuidado porque hay idolatría, todo apunta a que ellos seguían teniendo atención y atracción por las festividades y las ceremonias paganas. Sin embargo, ellos decían, no, yo nada más las veo, yo nada más estoy ahí, pero yo no adoro ídolos. Se creían inmunes a la influencia de la sociedad en la que ellos vivían. Estos cristianos arrogantes con exceso de confianza, hermano, se exponían a la influencia de las
prácticas idolátricas y no se daban cuenta que estaban jugando contra fuerzas espirituales diabólicas, fuerzas oscuras de maldad. Porque Pablo les aclara más adelante que no saben que detrás de todo ídolo hay un demonio. Lo que le estaba diciendo es: ¿se han olvidado que hay un mundo espiritual? ¿Se han olvidado que hay ángeles y demonios? Y que ustedes, aunque digan que no adoran esos ídolos, si están expuestos a esas prácticas idolátricas, se están exponiendo a fuerzas oscuras que tarde o temprano pueden hacerlos caer. ¿Qué adora el mundo? Pregúntate, ¿qué adora el mundo? Y yo te voy a decir, es muy probable que haya fuerzas demoníacas detrás de lo que el mundo está adorando hoy. Los corintios, en su exceso de confianza, se exponían a fuerzas espirituales y decían: ¿sabes cuál es la mejor estrategia del diablo? Hacernos creer que no existe, que ya no se mueve. Oh, hermano, Satanás se está moviendo con más fuerza que nunca en la actualidad, hermano. Pero entonces, hermano, Pablo dice a los corintios: no sean arrogantes, hay fuerzas espirituales. Y ustedes, aunque no doblen las rodillas solo por estar cerca de aquellos, o solo por estar alrededor de aquellos que se están postrando ante aquellas cosas, están en riesgo de esas fuerzas oscuras. Pablo, hermano, está trayendo a la memoria Éxodo 32. Es el pasaje que tiene en mente cuando está hablando de esto. Y Pablo le está diciendo: miren a Israel. Por favor, vamos a poner atención en Israel. Los israelitas recién liberados de Egipto en el desierto acaban de ser liberados, acaban de ver 10 plagas, destruye Egipto, y no habían pasado ni 40 días y ya estaban haciendo un ídolo. Hermano, la idolatría está metida en el corazón del hombre. Somos idólatras por naturaleza. Los israelitas, hermano, Moisés desaparece, hermano, nada más hace falta que desaparezca tantito, hermano, nuestros guías espirituales, y caemos en idolatría bien facilito, pero así, como que necesitamos que nos estén cuidando como niños chiquitos. Solo Moisés subió al monte, se empezó a tardar, y abajo Aarón, presionado por el pueblo, hizo un becerro de oro. Y lo más terrible, hermano, y lo que más indigna mi corazón, es que Aarón les dijo: he ahí el Dios que los liberó de Egipto. Hicieron un ídolo de Jehová. Hicieron un ídolo del gran yo soy, el que los liberó de Egipto. Le hicieron una imagen al Dios del universo en forma de toro. Hermano, no es posible. Y Pablo viene y les dice: hey, ustedes, iglesia de Corinto, o iglesia de México, o iglesia en Martín Carrera, ustedes también están en riesgo de caer en idolatría. De terminar rindiendo su tiempo, su fuerza a algo que no es Dios, porque idolatría es todo lo que roba tu fuerza y tu corazón por encima de Dios. Los medios de comunicación, las redes sociales, hermanos, se han convertido en los ídolos contemporáneos a los que los cristianos se someten. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo videos en internet? La televisión, hermano, son los ídolos modernos. Las modas, el fútbol, son los ídolos modernos. Las tendencias sociales son los ídolos modernos. A veces es la ropa, a veces es la imagen, el aspecto, cómo nos miran los demás. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Sabes qué dice la palabra? Que 2 millones de judíos o de israelitas estuvieron involucrados en la adoración de ese becerro. ¿Cómo sabemos que son 2 millones, hermano? Es un cálculo aproximado. 600,000 hombres, más mujeres, más niños. Así que los cálculos que algunos estudiosos han hecho es que es más o menos 2 millones de personas.
involucrados adorando al becerro de oro. Dentro de la iglesia ellos están adorando a sus ministros. Y la palabra dice en Éxodo 32:28 que en un día, a causa de la idolatría, cayeron 3,000 hombres. 3,000 hombres. Y el Señor, yo creo que fue compasivo, hermano. 3,000 hombres por una nación entera que era culpable de idolatría. ¿Cuál es la moraleja, hermano, de esta historia en nuestra sociedad moderna, en la iglesia de hoy? Cuando estamos expuestos constantemente a la idolatría de manera sutil, va a cambiar nuestra moral. ¿Dónde empezó eso? Una idolatría social sutil que terminó cambiando la moral, la cosmovisión de los cristianos. La música, hermano, la moda, en todos los términos, cuando somos muy expuestos. Mira, yo siempre he dicho, no está mal escuchar música que no sea cristiana, en el sentido de que la música en sí misma no es pecado. Pero si eres expuesto mucho tiempo a música que no es cristiana, tu moral va a cambiar. Porque estás más expuesto a la música inmoral o a la música rara o a la música... ¿Cómo no queremos que un joven que esté expuesto día y noche a Bad Bunny, que los convierten en ídolos, hermano? El mundo sabe, el mundo entiende esto, hermano, y entonces los convierte en ídolos a través de mercadotecnia. ¿Cómo no queremos que un joven que esté escuchando día y noche a Bad Bunny, tarde o temprano su moral cambie? Escuchar a Bad Bunny de casualidad, ahí porque sonó en la radio, ahí porque fuimos al centro comercial, pero si está todo el tiempo expuesto, su moral va a cambiar, tarde o temprano. Entonces yo digo, no es pecado escuchar música que no sea cristiana, aunque hay música pecaminosa de manera clara, también hay que decirlo. Hay música que no es cristiana, que no es pecaminosa en sí misma, pero escuchar reggaetón, eso sí es escuchar pecado. Porque el reggaetón sí tiene letra pecaminosa. Hay otras letras que pueden ser románticas, o que pueden ser alegres, o que pueden ser positivas, emocionalmente hablando. Pero con todo, la sobreexposición a todo lo que no sea Dios se puede terminar convirtiendo en idolatría. Si vas a escuchar a Juan Gabriel, hermano, que también tiene canciones que son medio inmorales y otras quizá no tanto, bueno, ya escuchaste una, pero si tú estás ahí día y noche, hermano, yo he visto gente que termina en crisis depresivas por escuchar a José José, día y noche. Yo los conozco. Por eso, hermano, debemos estar sobreexpuestos a Dios. No le tengas miedo a tener una sobreexposición de Dios, hermano. Sobreexposición a la Biblia. Por eso, hermano, mi clamor es: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. No pienses que la sobreexposición a la palabra de Dios te va a hacer daño. No, hermano, va a poner a Cristo en el centro. Ten sobreexposición al culto, a los cultos, a los tiempos de oración. Toda sobreexposición a algo te va a llevar tarde o temprano a un cambio en tu moralidad, y eso es idolatría. Por eso Pablo dice: el que esté firme, cuide de no caer. Pablo destaca entonces, hermano, a los corintios: ok, tú no adoras ídolos de piedra, tú no adoras ídolos de madera. Hasta lo cantamos, aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, ¿verdad? Lo cantamos. Pero Pablo dice: pero hay un asunto, que la adoración a los ídolos no está en función de lo que está afuera, sino de lo que está dentro. Porque la idolatría comienza en el corazón. Hermano, tú puedes pasar frente al trapo de Guadalupe, o tú puedes pasar, hermano, junto a un San Judas Tadeo así, tamaño natural, y tú dices: ¡ay! Hasta te da risa o te da lástima los otros que sí están ahí. ¿Por qué? Porque la idolatría no está en el mono, la idolatría está en el corazón.
La idolatría no es causada por el trapo, la idolatría es causada por el corazón. Algo pasó diabólicamente que hace que ellos tengan esa ambición, que tengan esa codicia, ese deseo ardiente de postrarse y hasta llorar delante de ese trapo. El trapo nada vale. El problema está en el corazón. Mira lo que dice Ezequiel 14:4. Así dice el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón, ahí está el problema, en el corazón, y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en iniquidad, y después venga el profeta, yo, el Señor, le responderé de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Y no está hablando de los que están afuera, sino los que están aquí adentro. Entonces hay otros dioses, hermano: la fama, el egoísmo, el amor al dinero, la educación, la posición social, el sexo, el fútbol, el tenis, los videojuegos, la ropa, los autos y más y más y más. Ponle ahí el nombre tú. Nuestra adoración entonces debe estar centrada en Dios, y para que pueda estar centrada en Dios debemos estar más expuestos, de manera más constante, de manera más permanente. La advertencia entonces de Pablo es: no confíes en tu propia fortaleza para evitar la idolatría. No digas, porque soy cristiano ya no tengo ídolos. No, los ídolos pueden estar en tu corazón y tarde o temprano van a afectar tu fe. Recuerda, Dios nos llama a ser consagrados. Dios nos llama a ser santos. Y ser santos, hermano, es estar apartado. Así que ser santo tiene dos sentidos. Por un lado, lo que Dios ya hizo por nosotros, que nos da la facultad de decir: soy de Dios. Pero por otro lado, ese proceso de consagración donde yo me expongo a Dios y me aparto de aquello que no es de Dios, no porque sea malo en sí mismo, sino porque puede terminar convirtiéndose en un ídolo en mi corazón. Así que usa todas las cosas que Dios te da en esta vida, pero no dejes que las cosas terminen usándote a ti. Número 2, la fornicación. Corintios 10 dice 8, versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. La segunda advertencia que el apóstol Pablo nos da después de la idolatría es: cuidado con la fornicación. Hermano, cuando reflexionamos sobre el sexo prematrimonial, el sexo extramatrimonial, este versículo nos muestra la actitud de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, cuál es la actitud de Dios ante el sexo prematrimonial? ¿Qué piensa Dios acerca de tener sexo antes del matrimonio? Y cuando hablo de tener sexo, no estoy hablando necesariamente del encuentro íntimo final. Hermano, puede haber un encuentro sexual solamente en un toque de manos o en un beso. ¿Qué piensa Dios? Bueno, Pablo está pensando en Éxodo 25. Tenemos que ubicarnos en Éxodo 25 porque es el pasaje que Pablo está teniendo en mente. Y en este pasaje de Éxodo 25, si tú lo lees con más detalle, la palabra dice que en un solo día, 23,000 personas que se involucraron en inmoralidad sexual fueron muertos. ¿Qué cosa? Los que cayeron en idolatría, 3,000 fueron los que murieron. Pero los que cayeron en inmoralidad sexual, 23,000. Eso es lo que piensa Dios del del sexo fuera del matrimonio. 23,000 muertos en un día. Eso es lo que piensa Dios. Los israelitas fornicaron. ¿Cómo fornicaron? Dice que se unieron a las hijas de Moab. Que se unieron, no que se casaron, que se unieron. Tuvieron relaciones sexuales. Los jóvenes de Israel vieron a las hijas de Moab, que eran muy coquetas, que se vestían a la moda, que se peinaban de manera aparatosa, que caminaban de una manera provocadora. Y los hijos de Israel dijeron: de aquí somos israelitas, somos hijos de Dios, somos pueblo escogido. Ahí está la nube, ahí está la columna de fuego. ¿Qué nos puede pasar? Y tomaron a las hijas de Moab y se unieron a ellas. ¿Y sabes qué dice que pasó? Que las hijas de Moab los arrastraron a la adoración del Dios
Baal. Como que la idolatría y la fornicación van de la mano siempre, hermano, en la palabra. Lo mismo pasó con Salomón. Se unió a sus 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas, una locura, pero dice que a todas ellas les hizo un altar a sus dioses. Imagínate, ay hermano, es que hay pasajes que a mí me dan mucho temor y me causan mucho impacto. Termina de hacer el templo, un templo glorioso, majestuoso, todo lo que tú ya sabes, todo lo que ya tenía. Y una vez que terminó de hacer el templo, hermano, empieza a buscar mujeres, hermano. Eso es codicia, lo que tuvo Salomón. Salomón tuvo codicia, un deseo insano de tener una y luego otra, hermano. Eso yo le llamo pornografía en el Antiguo Testamento. Y después de que tuvo 1000 mujeres, las 1000 mujeres le pidieron tener altar a su propio Dios. Imagínate qué cosa tan terrible. El templo glorioso, enorme, majestuoso y diseminado por todo Israel o por todo Jerusalén, más de 1000 ídolos. Venimos a adorar a Dios, venimos a darle culto a Dios, venimos a decir que servimos al Señor, pero se acaba el culto y hay 500 ídolos. Cada uno va a adorar a su propio ídolo después del culto. 500 ídolos. Ponle el nombre que quieras. Pero lo tremendo, hermano, es que Salomón empezó con un pecado sexual, con una desviación sexual, y después de ahí fue llevado a la idolatría. Mi hermano Pablo el miércoles nos habló del peligro de que entreguemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a los paganos, a los que no conocen de Cristo y no quieren nada con Cristo. Van a terminar llevándolos y conduciéndolos a idolatrías. Eso es indudable. Pero hermano, al reflexionar en este pasaje, nos damos cuenta que la inmoralidad sexual conduce eventualmente a la idolatría y eventualmente a la muerte. Y no estoy hablando de una muerte otra vez, hermano, de la salvación. Estoy hablando de un debilitamiento o una aniquilación de tu consagración, de tu servicio a Dios. La ciudad de Corinto, hermano, estaba situada en una ciudad donde el templo principal estaba dedicado a Venus. Venus, la diosa de la fertilidad. Entonces nos encontramos con la combinación perfecta en Corinto. Un gran ídolo dedicado a la inmoralidad sexual. En este templo, hermano, había sacerdotisas. Y estas sacerdotisas, hermano, eran prostitutas. Eran mujeres místicas, mujeres con apariencia mística, pero que al final estaban dedicadas al servicio y a la depravación sexual. Por lo tanto, en Corinto, hermano, las orgías eran muy comunes. Y los corintios, hablo de los cristianos, hablo de la iglesia, habían desarrollado una actitud que podían pensar que podían participar de tales actividades sin consecuencias. Podían pasar por el templo de Venus y ver a las semidesnudas prostitutas sacerdotisas de Venus y no iba a pasar nada con ellos. Podíamos decir que pensaban que podían entrar a ver películas clasificación C con sexo muy explícito y no iba a pasar absolutamente nada. Hermano amado, cualquiera que esté expuesto a una situación inmoral sexual, tarde o temprano esa sobreexposición se va a convertir en idolatría. Por eso la pornografía es un problema sexual, pero también es un problema de idolatría. Porque estás tan sobreexpuesto a una situación de inmoralidad sexual que al rato codicias más, quieres más, y eso es idolatría. Tenemos, hermano, acceso a internet libre, acceso a las plataformas de películas de manera libre, sin controles parentales, y nosotros como adultos sin tener entendimiento de que debemos golpear nuestro cuerpo. Ni es un asunto, hermano, de no tener mente abierta, ni es un asunto de no tener madurez. Sencillamente el Señor sabe que la carne es débil. Así que cuando alguien dice es que no hay que ser mojigatos, hay que ser de mente abierta. No pasa nada si uno ve películas con desnudos. No, sí pasa, hermano. Sí pasa. Ya tengo 20 años, ya puedo ver desnudos. ¿Dónde? Soy cristiano, soy maduro, espérame. Pero sigue siendo carne. Sigue siendo carne. Pero los corintios pensaban que eran muy maduros y ellos podían ser expuestos a esto. Pablo, hermano, les demuestra que no.
Pablo les demuestra que ellos, aunque sean maduros, conozcan la palabra, tengan dones del Espíritu, están en riesgo. ¿Y cómo se los demuestra? El capítulo 5 de Corintios, tú lo vas a buscar con calma, menciona el caso de un hombre que cometió inmoralidad sexual metiéndose, fornicando con su madrastra, con la esposa de su papá. Pablo les dice, ¿se dan cuenta? Sí hay fornicación en la iglesia, de la cual deberían poner cuidado y deberían combatir. Porque Pablo en el capítulo 6, una vez que habló de ese problema de ese joven que estaba en fornicación, ¿por qué en el capítulo 6 les dice claramente en el versículo 18, huid de la fornicación? Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La insistencia de Pablo una vez más es, huye, huye, no negocies. Este es el mensaje que le va a dar al joven Timoteo, diciéndole, huye de las pasiones juveniles, huye, no negocies, no te quedes diciendo, yo soy cristiano, yo soy muy maduro, yo ya tengo controlado esto. No te hagas, querido hermano. A veces no controlas ni lo que está arriba de tu cuello, ni lo que está debajo de tus pantalones. Así que la mejor medicina o la mejor estrategia es seguir el consejo de Pablo. ¿Cuál es? Huye. Muchos jóvenes, es tremendo, hermano, pero uno escucha cosas que uno dice, ¿qué están pensando los jóvenes de hoy? Jóvenes cristianos que ven a la muchachita y dicen, esa me gusta para que sea mi noviecita. Pero como somos cristianos, nada más nos acariciamos. Nos acariciamos y como somos cristianos, nada más llegamos hasta la caricia en el lugar donde sabemos que no debemos ir más. Pero no hay relaciones sexuales. ¿Quién dice que no? Esos son relaciones sexuales. Piensan que el coito, eso es relación sexual, pero no, hermano, relación sexual es todo lo que implica la sexualidad. Pero después de que llegamos a ese límite, nos frenamos y citamos citas bíblicas y ya estuvo. No puede ser tan ingenuo. Lo mejor es que no tengas novia hasta que te vayas a casar. Ese es el mejor consejo. Huye, huye. Somos maduros, somos cristianos, conocemos la Biblia, ya podemos tener novia. ¿De veras? Si tener novia te va a exponer a un pecado sexual de fornicación, vas a terminar teniendo noviecita, pero perdiendo tu consagración. Y tú no quieres eso. La advertencia de Pablo entonces, una vez más, es muy franca, es muy firme. Hay pecados sexuales en la iglesia de Corinto. Están ocurriendo, no nos hagamos guajes. Ocurren en la mente, ocurren en el corazón, ocurren en la práctica, ocurren en lo secreto de nuestras habitaciones. Y Pablo está muy preocupado y dice, golpea tu cuerpo, golpea tu carne, no la alimentes, conságrate. No eches a perder tu servicio a Dios a causa de tu pecado. Muchos cristianos, hermanos, se han convertido inútiles. Se han convertido en trapos, hermano, porque no pudieron controlar su sexualidad. Muchos hombres cristianos que sirven en su iglesia con amor pensaban que eran muy maduros y podían coquetear con la secretaria, con la compañera de oficina. Muchas mujeres cristianas pensaban que eran muy maduras, muy cristianas, muy claras en su fe y podían aceptar las insinuaciones de sus compañeros de trabajo, irse a comer juntos y después empezar a tener pláticas más subidas de tono y terminaron perdiendo sus ministerios. Y no hablemos de pastores, hermano, y de ministros que siguieron diciendo que la consejería es algo tan espiritual, que no pasa nada si un pastor o un consejero ministra a una mujer, aún en temas sexuales. No, sí pasa. Un pastor, un ministro no debería ministrar a una mujer, idealmente. Peor si se tratan de asuntos que tienen que ver con batallas de sexualidad. Mi hermano, el doctor Otoniel
tenía mucha sabiduría en muchas cosas que él decía, y para mí es una de ellas. Él decía: el que controla su sexualidad o el que domina su sexualidad tiene ganado el 90% de su consagración. Pero pongámosle más del 90% de su consagración. ¿Sabes por qué? Porque todo el día te están bombardeando, hombres o mujeres, con tu sexualidad. Todos los días. Mi hermano, uno sale de casa, hermano, y lo primero que ve es un ataque sexual. En el radio, en los espectaculares, en la televisión, en los celulares. Así que no deberíamos de subestimar esta confrontación de la cual nos advierte el apóstol Pablo, que quiere destruir nuestra consagración. Así que no abuses de tu libertad como hijo de Dios. No tengas un exceso de confianza y digas: yo ya soy pastor, yo ya soy ministro, yo ya tengo 30 años, tengo 40 años. ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor eso de que la debilidad de la carne yo ya la tengo controlada? Ay, hermano amado, quien crea estar firme, tenga cuidado. Quien crea sentirse fuerte, seguro. Ojalá la experiencia de años te hiciera o me hiciera más espiritual. La realidad es que al paso de los años me doy cuenta que no es verdad eso. Lo que nos hace más espiritual no es ni los años, ni el conocimiento, ni los dones del Espíritu. Lo que nos hace más espirituales es la humildad y la dependencia de Dios. Siguiente: no provocar a Dios. Primero 2 Corintios 10, versículo 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por serpientes. Este versículo sí está, uno lo lee, hermano, así rapidito y como que no dice nada, pero destruido por serpientes. Yo no sé a quién le dé miedo a las víboras. A mí sí me dan miedo las víboras. Las serpientes tienen un simbolismo bíblico emparentado con demonios. Lo sabemos. Es una de las figuras que tiene. Y Pablo dice en esta advertencia: recuerden lo que le pasó a Israel allá en Números capítulo 21, cuando el pueblo habló contra Dios, cuando el pueblo se quejó contra Dios. ¿Sabes qué dice este pasaje? Que el pueblo de Israel comenzó a decir: ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir al desierto? ¿Para qué nos trajiste a Dios simplemente a morir? Eso fue lo que le estaban diciendo a Dios, hermano. A ver, Dios, aquí no hay pan, aquí no hay agua y ya estamos hartos del maná. Fue una queja directa contra Dios. Eso fue un grave error. La palabra dice que estas quejas y demandas irrespetuosas, porque hermano, uno puede orar a Dios y puede decirle a Dios: Señor, necesito, Señor, me siento débil, me siento confundido. Pero fue una voz con el puño levantado, lleno de quejas y de demandas irrespetuosas hacia Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: ok, les voy a mandar unas serpientitas. Y soltó, hermano, no sé de dónde salieron tantas víboras, cuántas piedras tuvo que levantar el Señor, pero cientos o miles de serpientes entraron, mordieron, y la palabra dice muchas. Ahí no nos da un número, solo nos dice que muchas personas murieron. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo: bueno, son ingratos, quieren pan, quieren agua. Y el Señor diciendo: pero eran esclavos, pero no tenían vida. Otro era dueño de sus voluntades. No tenían paz, no tenían gozo. ¿Por qué esa ingratitud? Solo piensan en lo que les gusta, pero no en la esencia de lo que han recibido. Dios, ¿por qué no tengo casa? ¿Por qué no me das un carro como aquel hermano?
¿Por qué no me sanas? Pero antes no tenías paz. Pero antes no tenías seguridad de que ibas a la vida eterna. Entonces Pablo dice, esto es demasiada ingratitud. Esto es demasiada ingratitud. Solo ven lo que no tienen, pero no valoran lo que sí les he dado. Así que Dios toma medidas drásticas y muchos murieron. Pablo le dice a los cristianos en Corintio, esto sigue pasando. Siguen empujando a Dios a los límites. Siguen pensando que Dios lo puedo empujar a los límites de lo que yo quiero, a los límites de lo que yo espero, a los límites de lo que yo codicio, en vez de decir, hágase tu voluntad. No se centran en la consagración de cómo puedo servir a Dios, sino se concentran en cómo puedo obtener algo más de Dios. Pablo les recuerda a los corintios que no deben desafiar los límites de Dios, que no deben ir más allá de donde Dios les está permitiendo. No empujen a Dios a que haga lo que tú quieres, porque Dios, hermano, es misericordioso y complaciente. Pero también no nos olvidemos, hermano, y esto no altera la gracia, porque la gracia te salvó. Pero si tú empujas a Dios, la misma gracia te va a corregir. Porque la misma gracia que te sacó del azote del pecado es la misma gracia que va a dar un azote a tu conciencia para que puedas corregir tu caminar con Dios. Entonces, estamos en la época de la gracia, eso es correcto, pero deja de ser soberbio. Estamos en la época de la gracia, eso es cierto, pero no tengas falta de gratitud. No empujes a Dios con tu conducta. No empujes a Dios a ver hasta dónde puedes lograr. No empujes a Dios diciendo, me voy a emborrachar, al fin que no pasa nada. Eso es empujar a Dios. No seas como aquel niño, hermano, que agarra el vaso y voltea a ver a su mamá. Y su mamá nomás le dice así. Pero después agarra el vaso y se le queda viendo a la mamá. Y la mamá le dice así. Entonces suelta el vaso. ¡Pah! Y voltea a ver a la mamá. Si la mamá no hace nada, hermano, ese muchacho al rato va a romper otras cosas. Pero si la mamá en ese momento dice, ok, te di gracia, pero me llevaste al límite. Me llevaste al límite. Y esa mamá se debe de parar, tomar al muchachito o a la muchachita, llevárselo a un lugar aparte, hablar con ella fuertemente y si es necesario darle una nalgada. Y decirle, esto es porque me llevaste al límite. Te dije que no toques. Te dije que habría consecuencias si tocabas y me llevaste al límite. Muchos llevamos a Dios al límite, sí. Sansón llevó a Dios al límite, hermano. Lo que hizo Sansón fue una vida de queja contra Dios. No en palabras, pero sí en actitud. Yo no quería ser nazareo. Eso fue rollo tuyo, Dios, y de mis padres. Y aquí estoy con esta gran greña que ni la puedo cargar. Y aquí estoy con esta gran fuerza que según lo que me dicen que debe de ser para pelear contra los filisteos que ni para el principio me aguantan. Y llevó al límite. Pero lo que yo quiero no es ni ser santo, ni ser diferente, ni ser un valiente de Dios. Lo que yo quiero es mujeres. Y tuvo una, y tuvo dos, y tuvo tres, hermano, y terminó frustrado y paralizado, ciego, porque llevó a Dios al límite. Si Dios con la primera le hizo ver, no te metas con una mujer que no es del pueblo de Dios, no tomes una mujer que no es de tu pueblo, y Sansón dijo, y después fue con una prostituta, y ahí, hermano, con esa prostituta casi lo capturan, y después con una tercera, hermano, y le terminaron robando su comunión con Dios, hermano. No lleves al límite a Dios. Jóvenes, no lleves al límite a Dios diciendo a ver hasta dónde Dios hace algo. Porque Dios es grande en misericordia, pero también es un Padre que por gracia corrige a los que Él ama. Último, advertencia contra la murmuración y la queja. Último ya, terminamos.
No murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Última advertencia, cuidado con la murmuración y la queja. Se parece a la anterior, pero aquí hay una diferencia, porque la anterior es una queja donde llevamos al límite a Dios porque no estamos de acuerdo con lo que Dios hace, no estamos en paz con lo que Dios nos está permitiendo vivir y estamos insatisfechos en vez de estar agradecidos con Dios. Pero esta murmuración, hermano, por la cual fueron destruidos por el destructor, yo quiero empezar preguntando, ¿quién es este destructor? ¿Quién es este destructor? Se refiere al ángel de juicio de Dios, conocido por ejecutar justicia divina. En el Antiguo Testamento este ángel destructor estuvo involucrado en eventos bíblicos clave como la muerte de los primogénitos en Egipto y el castigo del pueblo de Jerusalén en tiempos de David, cuando David hizo un censo. Ahí participó este ángel destructor. Bueno, pues el apóstol Pablo dice que hay un ángel destructor que actúa bajo la venia de Dios, y que este ángel destructor descendió cuando hubo murmuración en el pueblo, cuando el pueblo habló en contra de Moisés y de Dios, según Números capítulo 16. ¿Qué pasó en capítulo 16 de Números? Core y Datán, dos líderes, comenzaron a quejarse y a murmurar contra Moisés. Aquí no dijeron, Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Aquí no dijeron, Dios, ¿por qué no nos das más? No, aquí ellos dijeron, yo no hablo en contra de Dios, pero ¿qué no te fijaste a quién pusiste? Pero Dios, ¿cómo se te ocurre poner a este tartamudo, octogenario? Hubieras escogido un jovencito. Y comenzaron a quejarse. ¿Y sabes qué? Su murmuración secreta, como eran hombres de influencia, lograron capturar el corazón de 250 principales de Israel. Así que ya no eran Core y Datán, eran 250 principales, hombres de influencia, que comenzaron a decir, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? ¿Que no Dios también nos habla a nosotros? Tenemos teología más que Moisés, porque el pobre Moisés la pasó 40 años cuidando borregos que ni siquiera eran suyos. ¿Qué puede saber de teología ese pastorcito? Pero nosotros somos estudiados no solo en la teología, sino en las religiones egipcias. Entendemos muy bien. Y entonces Moisés les dijo, bueno, vamos a hablar. Y ellos dijeron, no tenemos nada que hablar, olvídalo. No nos interesa hablar contigo. Tú eres un farsante. Lo único que hiciste es sacarnos al desierto para que muriéramos en el desierto y entonces tú ponerte, así dice, hermano, como príncipe entre nosotros. Y entonces Moisés fue y le dijo a Dios, Dios, ¿qué hago? Tú me pusiste en este lugar. Fuiste tú el que me llamó y ahora estos dicen que yo me puse. Y no nada más son dos, son 250. Pero el problema no quedó ahí. Para ese momento ya muchos del pueblo tenían su corazón seducido por la murmuración. Entonces Moisés le dijo al Señor, Señor, no sé qué hacer. Y Dios le dijo, no te preocupes, no hagas nada, yo me encargo de esto. ¿Y cómo se encargó el Señor? La palabra dice que mató 14,700 del pueblo en un día. Dice que cayó una plaga, no dice qué plaga, pero dice que 14,700 del pueblo cayeron presas a causa de la murmuración que inició Core. Uno la inició, pero hubo un montón que se tragaron todo el cuento. Y en vez de tener entendimiento de que hay un orden de Dios aún manifestado en medio de autoridades, y en lugar de entender que todas las autoridades, todas, número uno, son puestas por Dios, Romanos capítulo 13.
Y número dos, todas las autoridades, todas son imperfectas. Ellos no entendieron eso. Pero Dios, que estaba respetando lo que Él mismo había establecido, mató a 14,700 en un solo día. ¿Y sabes qué fue lo que guardó para Core, Datán y los 250 cabecillas? A ellos les reservó algo especial. Abrió un hoyo, hermano. Abrió la tierra y cayeron en ese agujero vivos. Así como las películas de Disney, hermano, todas las películas de Disney, el malo cae así en un agujero, cae así en un vacío. Pues así en un hoyo, hermano. Los 250 que comenzaron la murmuración o que la diseminaron fueron tragados por la tierra. ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Pablo les habla a un grupo que está luchando porque tiene restricciones, tiene ataques, tiene confrontaciones en su vida cristiana. Sin embargo, piensan que pueden hacer lo que se les pega la gana. Piensan que ellos pueden hacer lo que quieren y se están quejando constantemente. De hecho, hermano, pon atención. La carta a los corintios surge de una serie de preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello otro? Y Pablo, amablemente, movido por el Señor, hermano, va a responder sus quejas. Así nacen sobre todo la primera carta a los corintios. Se están quejando, se están murmurando. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decirles, ya dejen de estar con sus murmuraciones, que les está llevando a la división? Son un pueblo que está dividido a causa de que unos dicen, soy de soy de aquello, yo creo en esto, vamos a hacer esto otro, y están divididos. Pablo tiene que decirles, la murmuración y la queja lo único que está provocando en ustedes es que sean una iglesia insatisfecha, que sean una iglesia llena de frustración y que sean cristianos fracasados. Escucha esto: los que se quejan y murmuran reflejan un estado emocional de fracaso. Los que se sienten fracasados siempre van a quejarse. El que se siente fracasado se va a quejar hasta de sí mismo. No pude esto, no logré aquello, no sirvo para nada. Su sentimiento de fracaso hace que hasta murmure de él. Si es capaz de murmurar de sí mismo, ¿cómo no va a murmurar de los demás? Es un sentimiento de fracaso. Y el sentimiento de fracaso denota una vez más falta de gratitud y de humildad. Hermano, la murmuración y la queja revela insatisfacción con la voluntad de Dios para tu vida. Los corintios se la pasaban quejándose porque no estaban contentos con lo que Dios había decidido para ellos. Por eso quizá ni siquiera mencionan a su pastor. Este enfoque, hermano, no es saludable, no es productivo. El que está produciendo está tan dedicado a producir que no tiene tiempo para quejarse. Está tan dedicado a hacer a favor de lo que tiene que hacer que no tiempo de estar diciendo aquel no lo hace, o aquel sí lo hace, o aquel lo hace mal, o por qué aquel está. No tiene tiempo. Él está ocupado haciendo lo suyo, dedicándose a lo suyo. No tiene tiempo para sentirse fracasado porque está en el asunto al que fue llamado. El consagrado se está consagrando y se está ocupando de servir a Dios con todo su corazón. No tiene por qué sentirse fracasado, ni tiene por qué sentirse abusado, ni tiene por qué sentirse humillado. Al contrario, se siente privilegiado. Ubica a los que murmuran, son los que menos sirven en la iglesia. Ve los que están hablando de lo que se hace bien o de lo que se hace mal. La mayoría de las ocasiones son los que menos están haciendo algo a favor de su iglesia. Todos estamos haciendo algo, pero de repente hay uno que por alguna razón se incomoda, algo pasa, siente que no es lo suyo y quita sus manos. Y entonces empieza a decir, nunca me había dado cuenta que ese de alabanza, qué mal canta. Y ese de maestro de niños, qué malos trabajos hace con los niños.
Y ese que predica ni siquiera sabe hablar, nunca me había dado cuenta. Ojalá se quedara ahí, pero le dice al que está: oye, ¿ya te diste cuenta que junto a ti hay uno que no sabe enseñar? ¿Cómo es posible que lo tengas? Deberías estar tú ahí en su lugar. Y entonces este quita las manos. Y estos dos se hacen compadres, Coré y Datán. Que el Espíritu Santo nos vuelva a poner en la banda. No hay tiempo de murmurar. No hay tiempo de ver si el hermano trajo pantalones grises, morados, cafés, si le combinan con sus ojos o no le combinan. Si el hermano quiere venir como caja fuerte, que Dios lo bendiga, así es feliz. A mí qué me importa, yo me pongo a servir al Señor. No que hable, dice Filipenses 4:11, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, este es el enfoque del apóstol Pablo para la iglesia. La Escritura nos exhorta a contentarnos con cualquiera que sea la situación. Por supuesto que no estamos hablando de situaciones que destruyen de manera directa, doctrinalmente, la iglesia, o de pecados que están debilitando la iglesia de la visión plena. Pero cuando son simplemente ese tipo de cosas, del qué hace o del cómo lo hace. Sí, Moisés era un tartamudo, aunque es debatible. Muchos dicen que se puede traducir de otra manera. Pero al final, hermano, aunque era tartamudo, su tartamudez no era el centro de su ministerio. Así que hay que ver el centro del ministerio, y el centro es Cristo. La enseñanza de Dios entonces a la iglesia del desierto es muy clara. Es muy clara. La murmuración no es buena. Sin embargo, tengo que decirte, si después de murmurar puedes orar, quizá tu oración dé un contrapeso a tu murmuración. Pablo entonces advierte a los corintios acerca de sus deseos, de sus actitudes, de su codicia, y les dice: hey, pongan cuidado, no sea que sean descalificados. El último versículo, capítulo 10, versículo 11, antes de llegar a la conclusión del apóstol Pablo, dice: estas cosas le sucedieron una vez más como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es un mensaje para la iglesia del fin de los siglos. Es una iglesia para los que saben que estamos ya en la última generación. Si te diste cuenta, hermano, estos 4 pecados les pone, hermano, una cerradura, como una especie de caja, donde una tapa dice: esto es ejemplo. Después habla cuál es el ejemplo de estos 4 pecados y termina diciendo: esto fue escrito por ejemplo o como ejemplo y enseñanza. ¿Para qué es un ejemplo? Para que no lo imites. ¿Para qué es una enseñanza? Para que la aprendas. Así que, hermano amado, si el día de hoy no imitamos, o mejor dicho, dejamos de imitar, porque está escrito de manera negativa, dejamos de imitar esto que destruyó y debilitó y limitó al pueblo de Israel, y no aprendemos que estos son 4 agentes que te van a golpear para que tú te llenes de exceso de confianza y tú pienses que no pasa nada. No, sí está pasando, y mucho. En vano, hermano, estas 2 horas de predicación. Todo lo que le aconteció a los antiguos en la Biblia son un conjunto de historias históricas, pero no para que se queden solo como historia, sino para que aprendamos de todo esto. Hermanos, somos una comunidad, somos una congregación
llamados a consagrarnos y a comprometernos con el propósito de servir a Dios de todo corazón. Si este sirve a Dios con todo su corazón y este sirve a Dios con todo su corazón y yo sirvo a Dios con todo mi corazón, vamos a pelear contra la idolatría, contra la fornicación, contra el provocar a Dios y contra el murmurar los unos de los otros. Entonces, hermano, quiero terminar pidiéndote si puedes reflexionar en tu libertad. Eres libre. Cristo te ha hecho libre. Pero no te excedas en tu arrogancia. No te excedas en tu soberbia. No te excedas en tu autoconfianza. Todos los que estamos aquí no podemos, a menos que Dios vaya con nosotros. Quiero que reflexiones en tu responsabilidad delante de Dios. ¿Qué tan responsable estás siendo con la consagración a la que has sido llamado? ¿Qué tan responsable has sido con el servicio al cual Dios te ha llamado? Y el servicio a Dios, hermano, aquí en la iglesia tenemos muchas cosas en las que uno puede servir, pero también puede servir afuera en la calle, predicando a Cristo, repartiendo folletos, yo no lo sé. Pero fuimos llamados a servir. Algo tienes que hacer, no puedes estar sin hacer nada en la obra de Dios. Si tú no sirves a Dios, vas a terminar cayendo en la idolatría, vas a terminar con deseos sexuales incontrolables, vas a terminar quejándote de Dios pensando que Dios no te da lo suficiente y vas a terminar murmurando de las demás personas.